Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les había contado la clase pasada, vamos a hacerle un vuelco a la metodología dentro de la clase. Y este vuelco a la metodología vamos a centrarnos específicamente en determinadas teorías o determinados enfoques que tiene la criminología. Y el día de hoy vamos a ver las orientaciones biológicas y que estas se dividen en lo que es la antropología criminal, la biotipología criminal, la endocrinología criminal, la genética criminal, la neurofísica criminal, las investigaciones sobre el sistema nervioso autónomo, la sociobiología y la bioquímica. Y esto, ¿y por qué este es el tema que sigue? Porque están muy atadas a lo que vimos la clase pasada, que era la escuela positiva de la criminología, en la cual el delincuente era el centro del análisis de la criminología. Entonces, siendo así, comencemos con las orientaciones biológicas. Entonces, como les dije anteriormente, estas orientaciones biológicas dentro de la criminología tratan de localizar en el delincuente, en el hombre, en la persona delincuente o en parte de su cuerpo, un factor diferencial que explique la conducta delictiva. Estas teorías, como lo dije, postlombrosianas, parten de una premisa básica, y es que el delincuente es distinto del de no delincuente, y es lo que vamos a llamar el principio de diversidad, y que en dicho factor diferencial reside la explicación del comportamiento criminal. Y siguiendo, digamos, esta línea lombrosiana, estas teorías siempre o generalmente tienen una vocación clínica o terapéutica. Dentro de las orientaciones biológicas, sí, biológicas, lo primero que tenemos es la antropología criminal. Y entonces, primero toca entender que la antropología criminal, en este momento de la criminología, no se entiende como modernamente la antropología, sino que estaba atado a la antropometría. Y esto buscaba que sus esfuerzos, o más bien los esfuerzos de la antropometría o de esa primera antropología criminal, centraba sus esfuerzos en fundamentar una supuesta correlación entre determinadas características corporales y la delincuencia. Dentro de esta corriente tenemos dos o tres autores que son los más importantes. El primero es Bertillon, que ideó un sistema de medidas corporales, la estatura, la longitud de la cabeza, el dedo medio, que unidas a una fotografía del delincuente permitía o quería servir como instrumento de identificación de los delincuentes. Digamos, Bertillon es muy importante porque parte de los métodos de identificación que tiene la policía y las fiscalías alrededor del mundo adoptaron este sistema digamos, actualmente dentro de la Fiscalía General de la Nación hay varios sistemas de identificación, uno el AFIS, y dentro del AFIS son las medidas corporales que ya venía denotando, que permiten la identificación del delincuente. Digamos, una primera aproximación es Berbillón, que dice, mire, voy a coger diferentes características de las personas, lo uno en una fotografía y esto me sirve como documento de identificación. Lo importante de esto es, en primer momento, que se toma estas medidas corporales como objeto de análisis y segundo, que sirve como método de identificación por parte de las policías y las cárceles de todo el mundo. Después encontramos a Göring, que en su obra El convicto inglés potencia
la estadística criminal como una metodología para el estudio del hombre delincuente. Y entonces en estos estudios de estadística criminal que hace Göring, encuentra sustento a través del análisis estadístico la tesis de inferioridad hereditaria del delincuente. Entonces, Göring lo que dice es, mire, los delincuentes tienen una diferencia de peso y estatura entre los delincuentes. Dice que los delincuentes generalmente tienen un menor peso y una menor estatura que los no delincuentes. Y entonces así Göring dice, mire, el hecho delictivo no es producto del libre albedrío como la teoría clásica, tampoco hace parte de una personalidad enfermiza o anormal como dicen los positivistas, sino que es el contacto con el ambiente y esta inferioridad hereditaria del delincuente lo que hace que se cree una diátesis criminal o una proclividad delictiva presente en el ser humano y el ser humano delincuente. Y además indica que esta proclividad delictiva que se presenta por la existencia se presenta por una existencia de un déficit intelectual del delincuente que está sustentado a su vez en la inferioridad que puede encontrar en el peso y estatura, de acuerdo con los análisis estadísticos, y que esta es transmitida por vía hereditaria. Acá hay una cosa muy importante de Göring, que Göring se desmarca un poco del hombroso y dice, mire, que sea inferior no significa que sea normal, como la tesis de la diversidad, que dice que el delincuente es distinto, el delincuente es distinto al no delincuente. Y Göring dice que esta proclividad delictiva o diátesis criminal es la fuente principal del delito y que los factores sociales o medioambientales tendrían una escasa relevancia etiológica. Bajo esta misma línea está Di Tullio, que consideraba que la herencia no transmitía la criminalidad, sino solo una predisposición criminal, y que para que esta predisposición criminal se materializara, se requería la concurrencia de otros factores criminógenos. No obstante, Di Tullio reafirmaba el principio de diversidad e inferioridad del delincuente, y este autor italiano diseñó un tipo de delincuente de base constitucional, o sea, que está constituido de manera diferente e inferior, y una orientación hipoevolutiva, es decir, que no ha evolucionado lo suficiente. Y que por esta orientación hipoevolutiva y esta base constitucional que tiene el delincuente, que se genera en causas orgánicas, psíquicas y hereditarias, se disminuye la resistencia que tiene a delinquir. O sea, se disminuye la resistencia habitual a las instigaciones criminógenas. Entonces, es más propenso al delito, cae más fácil en el delito. Otton expresa que esta diferencia, que se basa en la inferioridad del delincuente, basado en las medidas corporales, además de ser una inferioridad psíquica, es una inferioridad psíquica. Y así me voy a permitir leer una cita que me parece muy importante, muy esclarecedora. ¿Qué dice Houghton? Dice, algunos rasgos físicos reflejarían fielmente la inferioridad constitucional de los delincuentes. Poca frente e inclinada, cuello largo y delgado, hombros caídos, labios finos, breves ángulos mandibulares, poco acusados maxilares. Punto de Darwin muy perceptible, orejas pequeñas con los bordes de pabellón auditivo ligeramente enroscados, rostros tensos, mandíbulas estrechas y abundante secreción nasal. Predominio de ojos azul grisáceo
escaseando los ojos oscuros y azules, con pliegues pronunciados y cejas poco pobladas. El tatuaje, por último, sería el más frecuente entre delincuentes que entre no delincuentes. Y además, Houghton creyó constatar una clara correlación entre determinadas características físicas y las diferentes clases de delincuentes. Así dice, Houghton además creyó poder constatar una clara correlación entre determinadas características físicas y las diferentes clases de delincuentes. Así, los individuos altos y delgados serían proclives a la comisión de asesinatos y atracos. Los altos y corpulentos, homicidios, falsificaciones y estafas. Los bajos, hurtos y desvalijamientos. Los bajos y gruesos, violaciones y abusos sexuales. Y así, en esta correlación de de características físicas, Houghton crea todo un apartado de clasificaciones que permite establecer que determinadas características físicas le corresponden cierto tipo de delitos, perdón. Lo importante de Houghton es que él no pretendió afirmar una inequívoca relación etiológica de ciertas características físicas del criminal, sino que esas características físicas debían ser examinadas y reconocidas en términos antropológicos y con esa visión completarse un enfoque psicológico, psiquiátrico y psicológico. Entonces Houghton lo ve como que no es únicamente esas características físicas, sino que es necesario complementarlo con otros enfoques como el psicológico o el sociológico. Y la tesis fundamental de Houghton es que el criminal es un ser orgánicamente inferior y el delito es producto del impacto del medio en un organismo de rango inferior. Entonces, como Houghton cree que el criminal es un ser inferior y que esa inferioridad no le permite acercarse adecuadamente al medio, esta disfunción genera la conducta criminal. En cuanto a la biotipología, ¿alguien sabe qué es la biotipología? Bueno, entonces, la biotipología es una ciencia que entiende al sujeto como una unidad vital, que tiene varias facetas: la morfológica, la fisiológica y la psicológica. Y la premisa de esta disciplina es que existe una correlación entre las características físicas del individuo, sus rasgos fisiológicos y el tipo mental o temperamento que tiene una persona. Dentro de las escuelas, la más representativa es la alemana. Kretschmer elaboró, que es uno de los principales representantes de la escuela alemana, elaboró una doble clasificación que distingue los tipos constitucionales, por un lado, y por otra parte, los esquiotímicos, los ciclotímicos y el viscoso. Y así dice, al tipo esquiotímico pertenecen individuos de constitución lepsomática y de temperamento introvertido. Cabe a su vez una subdivisión hiperestéticos, personas nerviosas, irritables e idealistas. Intermedios, frías, energéticas, serenas y anestésicos, apáticos, solitarios e indolentes. Cuando el tipo se agrava, estamos ante una modalidad esquizoide, la enfermedad mental correspondiente a la esquizofrenia. Al tipo ciclotímico corresponden personas extrovertidas de constitución pícnica, aunque pueden oscilar de un extremo a otro, de la alegría a la tristeza. Existen tres subcategorías: individuos hipomaniáticos, que tienen continua alegría, un continuo movimiento,
los sintónicos, que son realistas, prácticos y humoristas, y los flemáticos, tranquilos y silenciosos y tristes. Cuando el típico tipo se exacerba, surge la modalidad del cicloide y una enfermedad mental correlativa a la ciclofrenia maníaco-depresiva. Por último, al tipo viscoso pertenecen los individuos de constitución atlética que oscilan entre el tipo lepsomático y el pícnico, tranquilos por lo general y pasivos. Por su parte, los, los tipos constitucionales se dividen en lepsomaniático, el tipo atlético y el tipo pícnico. Entonces dice del lepsomaniático: cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, nariz puntiaguda. El atlético, un gran desarrollo del esqueleto, musculatura, tórax y cabeza grande. Y el pícnico, un gran desarrollo de las cavidades viscerales, abdomen prominente, cabeza redonda, ancha, extremidades cortas, tendencia a la obesidad. Esos son los tipos que desarrolló Kressner. En cuanto a digamos que esto no es tan importante como saber que entre las relaciones entre el tipo y la criminalidad, Kressner llega a la conclusión que los pícnicos arrojan los tipos más bajos de delincuencia. Los leptosomáticos son de difícil tratamiento y proclives a la reincidencia, y los somáticos atléticos tienen un mayor porcentaje de incurrir en el delito y son violentos. Kremer es el precursor de las teorías somatotípicas, en las cuales se asocia las diferentes composiciones corporales con diversos rasgos de personalidad y características conductuales. Por su parte, la escuela americana, uno de los principales representantes de esta teoría, de esta escuela, perdón, es Sheldon. Y con su famosa obra Varieties of the Lincoln Young, que son variedades de la delincuencia juvenil, y en esta se indica que las características somáticas darían lugar a tres tipos, las características físicas o somáticas darían lugar a tres tipos que son el endomorfo, el mesomorfo y el ectomorfo. Siempre que estudio la escuela americana me da mucha risa, porque cuando voy al gimnasio me hacen esta clasificación que yo soy mesomorfo. Yo no sé qué tiene que ver eso en los gimnasios con la criminología, pero más o menos ellos hicieron en paréntesis. Sheldon establece esas tres clasificaciones y dice: mire, el ectomorfo son individuos delgados, lineales, con poca grasa y músculo, que se suele asociar a temperamentos introvertidos, cerebrales y nerviosos. Los mesomorfos tienen una constitución musculosa y fuerte, con una buena postura y poco exceso de grasa. Se les suele vincular con temperamentos extrovertidos, activos y dominantes. Y el endomorfo es de constitución redondeada, con mayor cantidad de grasa y menor masa muscular, y se les asocia con temperamentos relajados, sociables y amigables. Para él, cada tipo físico le corresponden unos rasgos de temperamento propios, que son el viscerotónico, el somatónico, el cerebrotónico. Y entonces dice: el tipo viscerotónico es endomorfo, cómodo, lento, glotón, sociable, cortés, amable, tolerante, hogareño y extrovertido. El somático es un mesomorfo, firme, aventurero, enérgico, atlético, ambicioso, osado, valiente, agresivo, inestable, escrupuloso, estridente, dinámico. Y el cerebrotónico es ectomorfo, rígido, rápido, aprensivo, controlado, social, desordenado, hipersensible, solitario, pleno de problemas de carácter funcional, alergias, insomnio, sensible al ruido, introvertido. De esta clasificación, Sheldon concluyó que los mesomorfos tienden a ser propensos a estar en grupos criminales. Y
Y digamos, por otra parte, Sheldon respalda la inferioridad estructural del delincuente y orgánica, lo cual volvemos al principio de la diversidad. Entonces, si bien el principio de la diversidad va cambiando poco a poco, hay autores que más propios lombrosianos que lo admiten y lo respaldan, eh, hay otros autores que se alejan un poco del principio de la diversidad, y cuando se alejan de ese principio de la diversidad le dan más énfasis a otro tipo de factores como el psicológico o psiquiátrico o los sociales. El matrimonio, el matrimonio eh, Glueck, los nórdicos, siguen esta línea de pensamiento y esta clasificación es establecida por Sheldon, y constató que los individuos mesomórficos en general exhiben unos rasgos especialmente idóneos para la comisión de actos violentos. ¿Y cuáles son esos rasgos diferenciales? Y es la fortaleza física, la energía, la insensibilidad, la tendencia a expresar por la acción sus tensiones y sus frustraciones. Además, verificaron que estos individuos mesomórficos que llegaban a ser criminales ostentaban unos rasgos de personalidad no encontrados en la totalidad de los mesomórficos. ¿Y cuáles eran esos rasgos? La destructividad y o los conflictos emocionales. Y adicionalmente, decía este matrimonio que habían tres factores socioculturales que se hallarían estrechamente asociados con la delincuencia en los individuos mesomórficos, que sería la desatención de las tareas del hogar, la ausencia de diversiones y actividades de recreo en familia y la falta de oportunidades del esparcimiento propio del hogar. Cortés, que es otro de los autores, examinó la correlación existente entre el tipo físico constitucional y el temperamento, y encontró que los mesomorfos o la mesomorfia se halla asociada a la necesidad de éxito y poder, y que una de las características de la personalidad de este grupo era la agresión y la impulsividad. Y también que en cuanto más mesofórmico es un individuo delincuente, menos disciplina y menos control parece recibir en el ámbito familiar. Entonces, para resumir, entonces, el matrimonio de Jack dijo, los mesomórficos en general son fuertes, tienen una fortaleza física, tienen energía, son insensibles y tienen una tendencia a expresar con acciones sus tensiones y frustraciones. Eh, y esto se une a tienen que dentro de ese grupo de mesomórficos que tienen esas características, hay otro tipo de características, ya parte de la personalidad, que es la destructividad y la existencia de conflictos emocionales, que estos se pueden a su vez generar por ausencia de diversiones y actividades de recreo en familia y falta de oportunidades de esparcimiento. Y ya Cortés le añade la visión de necesidad de poder y éxito de estas personas, y que tienen menos disciplina, que dentro de su proceso formativo han tenido menos disciplina dentro del ámbito familiar. Y entonces Cortés concluye con que los criminales y no criminales difieren en lo físico. Entonces los delincuentes son más mesomórficos, dotados de mayor energía, potencialmente más agresivos desde el punto de vista temperamental,
y motivacionalmente exhibe una necesidad más elevada de éxito y poder que los no delincuentes. Otra de las teorías biológicas son las ligadas a el ámbito endocrinológico. Entonces, parten de la base que en comportamiento humano y en particular el criminal tiene fundamento en los procesos hormonales o endocrinos patológicos, que está ligado a determinadas disfunciones, sea hiper, o sea, tiene más, o tiene hipo, tiene menos, secreciones de las glándulas internas del cuerpo y que este funcionamiento de las glándulas de secreción interna está en conexión con el sistema neurovegetativo y de este con la vida instinto afectiva. Entonces, en otras palabras, la, el exceso de secreción de las glándulas internas o el defecto en la secreción de glándulas internas influye en el organismo y esto que influye en el organismo influye en la vida y sociedad del ser humano. Entonces, se parte de la idea que el hombre es un ser químico y todo esto basado en el descubrimiento de las glándulas suprarrenales efectuado por Addison. Y, y entendiendo que el hombre es un ser químico y que al haber un desequilibrio en el componente químico del individuo, este desequilibrio empieza a ser el centro de la de la detención de la criminología. Entonces dice, mire, el hombre, o sea, ya entendimos que dentro del organismo hay unas glándulas, que son las glándulas suprarrenales, que influyen de determinada forma dentro del organismo y en razón de lo anterior, cuando hay un desequilibrio de este componente químico del individuo, se puede generar la conducta criminógena o la conducta criminal. Y por esta razón, la criminología se va a centrar en este desequilibrio para poder entender qué es lo que le pasa al individuo y por qué delinque. Entonces, Smith y Schaap en el libro La nueva criminología indicaron que el crimen solo era una consecuencia de una perturbación emocional derivada de un desajuste hormonal. Y concluyeron que los criminales presentan una frecuencia en la distribución de trastornos glandulares aproximadamente de 2 a 3 veces superior a la observada en el grupo de no control de delincuentes, o sea, las personas que no eran delincuentes. Y además dice, mire, estos trastornos glandulares no tienen carácter hereditario, sino que son trastornos que se pueden causar en el desarrollo de la vida de la persona. Y que además de estas disfunciones, nos, no son una influencia criminógena directa, sino indirecta. Es decir, el sentimiento de anormalidad o inadecuación generado por esta disfunción son las que provocan la agresividad y las otras reacciones emocionales que podrían volverse criminógenas. Entonces, ellos dicen, mire, acá hay un sentimiento, o sea, usted por no tener las secreciones hormonales en debida forma, eso le genera un sentimiento
de anormalidad y inadecuación de la persona dentro de su entorno, lo que hace que reaccione de determinada forma en la cual podría llegar a cometer el delito. Di Tulio ha resumido así algunas de las conclusiones que se desprenden de los estudios endocrinológicos. Se aprecian notas de hipertiroidismo y hipersuprarrenalismo en delincuentes homicidas sanguinarios constitucionales, de distiroidismo en los ocasionales impulsivos, de distiroidismo y dispituiraísmo en los delincuentes contra el patrimonio, disfunciones en las glándulas sexuales en los delincuentes contra la moral y las buenas costumbres, hipertiroidismo en los delincuentes violentos y dispituitairismo en los ladrones, falsarios y estafadores. En los últimos años, especialmente en el marco de la delincuencia sexual, han proliferado muchas investigaciones sobre la posible relación entre los niveles de testosterona y la conducta criminal, y además del éxito de los tratamientos de naturaleza hormonal en los delincuentes sexuales. Yo no sé si ustedes conocen casos de la utilización de hormonas para disminuir los niveles de testosterona en los agresores sexuales con el objetivo de que no vuelvan a recaer en la misma conducta, algunos de los cuales han tenido resultados positivos para bajar los niveles de violencia sexual. Eh, y entonces, la incidencia criminógena de un elevado nivel de testosterona como determinante de agresividad en el varón fue destacada por Creus y Ross en 1962 al detectar los autores un nivel superior al normal de dicha secreción en internos que habían cometido delitos violentos en comparación con los restantes reclusos y el correspondiente grupo de control. En 1976, Rada llegaría a conclusiones semejantes al, al comprobar índices muy superiores de testosterona en niños antisociales, infiriendo de ello una clara asociación de aquella y las conductas agresivas. Entonces, la hipótesis de la testosterona, digamos, de la orientación biológica basada en la testosterona, es que entre mayor nivel de testosterona, hay más posibilidades de la comisión de una conducta criminal. Pero esto no se ha quedado únicamente en hombres. Hay otros estudios sobre la criminalidad femenina que han demostrado que cuando la mujer se encuentra en su etapa de menstruación, tiene una posibilidad mayor de cometer delitos debido a los desajustes hormonales propios de la menstruación. Y esta influencia criminógena, o sea, la influencia criminógena, eh, y es más bien la postura de estas orientaciones biológicas basadas en la endocrio, en, en el ámbito endocrinológico, perdón, indica que cualquier modificación o alteración de esta naturaleza hormonal genera o puede generar una conducta criminal. Otra parte
otra parte de la criminología se ha enfocado en la herencia criminal, en las investigaciones procedentes de la genética y en propiamente las familias criminales, en las genealogías de los delincuentes. Entonces, autores como Lund observaron que la proporción de delincuentes condenados por delitos graves es mayor entre aquellos cuyos padres también fueron delincuentes. Entonces, si yo fui condenado, o más bien yo cometí un acto delictivo, existe una probabilidad de que mi padre, una probabilidad mayor que mi padre haya sido también delincuente. Y este estudio se dividió a los criminales, posteriormente ese estudio dividió a los criminales en dos grupos. Aquellos cuyos padres no eran criminales, pero sí sus abuelos, otros ascendientes, y aquellos que carecían de ascendientes criminales. Y se observó que en el primer grupo, la proporción de hermanos delincuentes era el doble del segundo. Es decir, que si yo tenía un ascendiente que fuera criminal, la proporción era 2-1 a que hubiera hermanos delincuentes que si yo no tenía ningún antecedente, ningún ascendente que haya sido criminal. Y Stumpf, que es otro de los autores importantes dentro de esta disciplina, llegó a hacer estudios sobre la familia extensiva, extendiendo esta correlación a los parientes laterales que serían los primos. Esto decía que la persona que era delincuente o que había cometido un acto criminal podría tener dentro de su familia lateral otro delincuente, dado que todo esto se derivaba de la genética de los que había sido transmitida por parte de los abuelos o otros ascendientes. Y entendiendo las familias criminales, se volcó el estudio sobre los gemelos. Entonces, la premisa era, mire, si sabemos que vía hereditaria se pueden transmitir unos genes que pueden generar una conducta criminal, vamos a ver si gemelos que tienen una misma carga genética, como son los gemelos univitelinos, se repite la conducta criminal o hay otros factores que permiten la, eh, la generación de una conducta criminal. Y entonces estos estudios de gemelos operan fundamentalmente con dos datos: la mayor o menor semejanza de la cansa genética. ¿Y eso cómo se puede evidenciar? En los gemelos univitelinos o los gemelos bivitelinos. Y los índices de coincidencia criminal. Lund estableció que el 71% de gemelos, no más bien, que para los gemelos univitelinos el 71 existía una posibilidad del 71% de que ambos gemelos fueran delincuentes. Pero cuando eran bivitelinos, es decir, que tenían una carga genética diferente, el porcentaje disminuía hasta el 38%. Entonces, eso haría comprobar la teoría que la conducta criminal o el comportamiento asocial podría tener una, un factor hereditario, o sea, podría transmitir de los genes de uno a otro. Posteriormente, Christensen, un autor noruego, dijo, esto puede ser, pero
tenemos que discriminar la incidencia del factor genético según la clase o modalidad de la infracción delictiva. Entonces, y esto se dio porque apreció índices muy superiores de concordancia criminal en delitos sexuales que en los delitos como el patrimonio y en la más grave criminalidad que en la de menor trascendencia. Entonces, hay mayor concordancia criminal, es más posible que, que dos gemelos sean delincuentes cuando son delitos sexuales o cuando es una grave criminalidad, llamarlo un homicidio, que en otro tipo de delitos como el patrimonio, como los delitos contra el patrimonio. No obstante, Christensen reconoció la relevancia del medio o entorno en la génesis de la criminalidad, de modo que la carga hereditaria no sería un dato excluyente, sino un elemento más en el proceso dinámico de interacción de la personalidad. Y esta conclusión viene a ser reforzada por un profesor japonés, el profesor Yoshimashu, que hace un análisis antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial en gemelos univitelinos. Y entonces Yoshimoto observa que después de la Segunda Guerra Mundial los porcentajes de criminalidad de los gemelos univitelinos aumentaron, que antes de la guerra era de un 50% para después pasar de un 60%. Y que de los gemelos bivitelinos antes era del 0% a pasar después de la guerra al 11%, lo cual permitió evidenciar la importancia del medio o entorno como factores criminógenos. Entonces, Yoshimashu, lo importante de Yoshimashu es, dice, la carga hereditaria o la carga genética puede ser un factor importante que convierta o que haga a la persona un delincuente. No obstante, hay otros factores como una guerra que permite que se aumente esa probabilidad de que la carga genética se active y aumente los porcentajes en lo cual una persona o unos gemelos pueden volverse delincuentes. Roth se pronuncia en contra de esta disyuntiva del medio de herencia y para este autor existe una clara interacción entre el organismo y el entorno. De modo que no se sabe, no cabe aislar artificialmente del medio el componente biológico o viceversa. Entonces, Sara y Roth profundizan la misma línea establecida por Christensen, donde le dan relevancia al medio, donde Yoshimashu entiende que hay factores importantes que tienen factores dentro del medio que permiten el impulso de factores criminógenos y Sarero termina, digamos, esta línea diciendo esta disyuntiva medio de herencia es artificial y lo que hay realmente para que se produzca la conducta delictiva y para que se produzca el hombre delincuente es una relación o una interacción entre el organismo y el entorno. Y Dalgard y Kirkland siguen esta misma línea y concluyen que si se consideran los factores ambientales, no puede demostrarse en términos estadísticos que existe una relación inequívoca entre carga hereditaria y criminalidad. Y esta es la gran conclusión de todo de este estudio entre gemelos, cuando Kirgen dice, mire, no hay genes criminales.
no puede demostrarse en términos estadísticos que existe una relación inequívoca entre carga hereditaria y criminalidad. Basados en esto, dijeron, bueno, para ponderar la influencia genética o hereditaria dentro de la conducta criminal, otros autores se fueron a estudiar a personas que habían sido adoptadas y que esas personas adoptadas, unas tenían padres biológicos que eran delincuentes, otros que no eran delincuentes y otros que los adoptivos eran delincuentes y no delincuentes. Entonces, Cutter llegó a la conclusión que los hijos de criminales delinquen con mayor frecuencia que los hijastros de los mismos, siendo el factor genético y no el ambiental, según el autor, el único que podía explicar este hallazgo. Entonces, también de carácter psiquiátrico, quien confrontó 51 jóvenes adoptados con más de 19 años, psicópatas, con un grupo de control de otros 57 jóvenes adoptados no psicópatas, en circunstancias semejantes, sexo, momento de la adopción, clase social de los padres adoptivos, comprobando después que mientras un 14,4% de los padres biológicos de los psicópatas adoptados padecieron algún tipo de trastornos o desviaciones como alcohol, abuso de drogas, criminalidad, solo un 6,7% de los adoptados no psicópatas la sufrieron. Por parte Crowe en Iowa llegaría a conclusión semejante en cuanto a la presumible influencia de la carga hereditaria. Examinados los hijos de 41 mujeres condenadas que habían dado aquellos en adopción entre los años 1925 y 1956, advirtió que de un total de 52 niños, 8 habían sufrido 18 arrestos, 7 habían sido condenados y 5 encarcelados por más de 3 años y medio, mientras que solo 2 niños del grupo de control que seleccionó, buscando las mayores afinidades posibles en cuanto a edad, sexo, raza y momento de adopción, fueron arrestados una vez cada uno y solo uno fue condenado, ninguno encarcelado. Mendick, por su parte, llegó a la conclusión de que no puede desprenderse de la investigación de aquellos que realizaron un alegato irrefutable a favor del modelo genético simplista de criminalidad. Tan solo consideran adecuado especular con la posibilidad de referir la conducta criminal a una desventaja genética acumulativa, de modo que algunos individuos, por razón de su legado genético, se encuentran en una situación más proclive que los demás miembros de la sociedad. Entonces, Hutchin y Mednick dice, mire, esta, eh, estos genes criminales solo se podría especular que generan una desventaja genética acumulativa, pero que por solo esa razón, esa proclividad que podría tener, no es determinante al momento de establecer si pueden tener comportamientos antisociales o criminales. Otro intento por reconducir el comportamiento criminal a factores biológicos son en los estudios de los cromosomas. Las primeras investigaciones llevadas a cabo en internos y personas mentalmente enfermas, se abrió la hipótesis de una disfunción cromosómica que condicionaría el comportamiento humano y por tanto también el comportamiento criminal.
Entonces, el criterio básico para diagnosticar estas disfunciones es el número de cromosomas, sea por defecto o por exceso o por defecto. Entonces, cada célula contiene 23 pares de cromosomas, uno de los cuales determina las características sexuales, primarias y secundarias del individuo. En la mujer, ambos cromosomas son similares en tamaño y forma, XX. Y en el varón difieren, siendo uno de ellos más pequeño, el XY. Las primeras malformaciones que se observaron desde el punto de vista cromosómico fueron por defecto el síndrome de Turner, que es que tiene cromosoma X y no tiene ningún otro cromosoma, únicamente está el cromosoma X, lo que significa XO. Entonces, no se ha detectado la composición YO hasta la fecha. Está por exceso. En la mujer, malformaciones cariotípicas que responden a las fórmulas XXX, es decir, que tienen 3 cromosomas X, 4 cromosomas X o 5 cromosomas X. En el varón ha predominado el síndrome de Kliefner, cuya composición responde a las siguientes: XXY, XXY, XXXXY y XXYY. Una tercera es la trisonomía XYY y XYYY y el llamado Y-long. Lo importante dentro de toda esta clasificación es la trisonomía XYY, que es al parecer más frecuente en la población reclusa, que las personas que tienen este cromosoma se caracterizan por tener una elevada estatura, perturbaciones hormonales, defectos en conducta y adaptación al medio, un déficit intelectual, escasa afectividad y sobre todo son propensos o son muy agresivos. Y esta agresividad de las personas que tienen esa trisonomía XYY está vinculada a ser portadores de un doble cromosoma Y, que es, como ya lo mencioné, es el que define a los varones. Y entonces, por ejemplo, Jacobs definió que los varones con el cromosoma XYY son peligrosos, violentos y con propensión al crimen. Los definió como unos superhombres que tienen una masculinidad reforzada, por llamarlo de alguna forma. Y Jacobs estaba tan convencido de que los varones que tenían este cromosoma XYY actuaban bajo esos impulsos de una extrema masculinidad, que esta persona, digamos que este autor, pedía que se exculpara de pena a los portadores del cromosoma XYY, porque el comportamiento delictivo y la agresividad propia de ellos no, digamos, no era un acto voluntario de ellos, sino que era una reacción natural por tener tanta masculinidad, por llamar de alguna forma. Sin embargo, trabajos recientes han morigerado estas conclusiones, estableciendo que los portadores del cromosoma XYY son más propensos a ejecutar delitos contra el patrimonio que contra las personas, y que podrían ser menos violentos que otros y agresivos, que sean menos violentos que otros y menos agresivos que otros reclusos.
En resumen, siguiendo la tesis de López Rey, pueden aceptarse como conclusiones provisionales en materia las siguientes. Los trabajos científicos realizados en torno al cariotipo XYY como expresión alómana del genosoma XY versan casi exclusivamente sobre varones con frecuentes características somatotípicas y circunstancias ambientales muy adversas. Dado que el cariotipo XYY no es el único elemento endógeno actuante en la persona, solo cabe imputar al mismo, a lo sumo, una cierta discrecionalidad que se configura en función de los demás factores endógenos y exógenos, pero no una disposición criminal ni una constitución delictiva de aquella. Las investigaciones realizadas hasta la fecha, que se han llevado a cabo casi exclusivamente en población reclusa e internos, pudiendo estimarse que el número de los portadores del cariotipo XYY no excede el 5%. Interno y delincuente no son términos sinónimos. Las mismas investigaciones ponen de relieve una cierta conexión de dichas malformaciones cromosómicas y determinadas manifestaciones de criminalidad, sobre todo violenta y agresiva y sexual. Si bien dicha conexión no permite formular pronósticos seguros y fiables, sino únicamente meras correlaciones. La presencia del cariotipo XYY no conlleva de forma inevitable una conducta anormal ni delictiva. El cariotipo XYY no es hereditario. Se ha constatado, por ejemplo, que el padre no lo transmite necesariamente a sus hijos. Es difícil, incluso inviable, sugerir y articular programas de prevención respecto a las personas portadoras del cariotipo YY, porque dicha anomalía cromosómica solo puede establecer conexiones o correlaciones con la criminalidad, puede ser un factor, pero no la causa de esta. En definitiva, pues, el estado actual de las investigaciones genéticas no permite aventurar un juicio seguro ni definitivo sobre el impacto real de determinadas anomalías cariotípicas en el comportamiento del hombre. Hasta la fecha, ningún trabajo científico y fundado ha podido mantener que el portador del genosoma XYY deba considerarse por fuerza un delincuente. En conclusión, después del análisis de las malformaciones cromosómicas, los estudios recientes han llegado a la conclusión que no existen crímenes criminales que determinen el comportamiento delictivo. Otro de los campos que ha tratado de asociar la conducta delictiva a el cuerpo del delincuente son las investigaciones realizadas en el ámbito de la neurofisiología. Y estas se pueden clasificar en dos. Estas alteraciones en la actividad eléctrica del cerebro asociadas al comportamiento criminal pueden ser vistas desde la disfunción central mínima o las anomalías electroencefalográficas. Entonces, la disfunción central mínima es una anomalía de la estructura cerebral. Si son alteraciones sutiles en el funcionamiento del cerebro que pueden afectar el desarrollo y el aprendizaje de la persona. Y generalmente esta disfunción cerebral mínima se asocia a comportamientos antisociales, hiperactividad o agresividad. Las personas que tienen una disfunción central mínima suelen manifestar esta anomalía en una serie de reacciones explosivas que podrían explicar numerosos comportamientos delictivos, como son los malos tratos al cónyuge, los abusos sexuales en niños y los homicidios sin razones aparentes, de acuerdo con esta teoría. Y por otra parte, se encuentran las anomalías electroencefalográficas. Estas anomalías son patrones de actividad cerebral anormales detectados a través de un electroencefalograma, que pueden indicar una disfunción cerebral o la presencia de una patología neurológica
incluyendo encefalopatías, epilepsia o lesiones cerebrales. Las personas que tienen esas anomalías manifiestan o pueden manifestar su anomalía en la escasa capacidad de control, la inadaptación social, la hostilidad, mal genio y destructividad, circunstancias que podrían ser la génesis de una conducta delictiva. Otro intento de reconducir el comportamiento criminal a factores biológicos es el de los estudios sobre el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las funciones corporales involuntarias, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la digestión. Y este se divide en dos sistemas principales. El sistema nervioso simpático, que prepara el cuerpo para la respuesta de lucha o huida, y el sistema nervioso parasimpático, que promueve el descanso y la digestión. Y vamos a hacer énfasis sobre todo en el sistema nervioso simpático. Los psicópatas, o más bien las sociopatías, psicopatías o los sociópatas, reaccionan a estímulos físicos de manera distinta a como lo hacen los no psicópatas. Y parece existir una evidencia que entre los psicópatas la respuesta del sistema nervioso autónomo a determinados estímulos arroja unas medidas sui generis de pulso cardíaco, presión sanguínea, respiración, tensión muscular, dilatación de pupilas y actividad eléctrica en la piel. Y por esto se ha inferido que los psicópatas o sociópatas experimentan de otro modo o no experimentan la sensación básica de ansiedad cuando anticipan la posibilidad del castigo. Y entonces eh, el sistema simpático de los sociópatas al reaccionar de una forma diferente o no reaccionar a la ansiedad básica que se siente por la posibilidad del castigo, tienden la propensión, dice autores como Esiek, la posibilidad de delinquir al no ver las consecuencias negativas de este comportamiento. Asimismo, esta visión coge conceptos de la introversión y la extroversión, la excitación y la inhibición. Y entonces ellos establecen que la amenaza intimidatoria del castigo es mucho más eficaz para las personas introvertidas porque muestran mayores niveles de ansiedad y de excitación que a las personas que son extrovertidas, que requieren un estímulo mayor para poder reaccionar. Entonces dice, mire, generalmente los introvertidos se ajustan más a la ley porque les da mayor ansiedad avisorar la existencia de un castigo. Por tanto, los extrovertidos son más propensos al delito porque ellos no ven o no avisoran
de la misma forma la posibilidad que les impongan un castigo. Eh, 86. La hipótesis comentada carece aún de verificación científica. No puede estimarse demostrado que existe una correlación inequívoca entre el sistema nervioso autónomo y la conducta delictiva. Las investigaciones llevadas a cabo hacia la fecha, además, en su mayoría no cuentan con el oportuno grupo de control, versando casi siempre sobre reclusos, proceder metodológico que permite cuestionar de antemano la fiabilidad de resultados obtenidos o al menos la posibilidad de generalizar los mismos. Sin embargo, existe una relevante biografía al respecto, así sobre la menor sensibilidad fisiológica y emocional del psicópata, tomando tres indicadores: nivel basal de emocionalidad del mismo, que suele ser más lento, sus respuestas galvánicas de piel espontáneas, con frecuencia también menores, y la respuesta ante estímulos de semejante naturaleza, provocados experimentalmente, que parecen avalar la hipótesis de la hipoactividad emocional del psicópata a la estimulación. Constan del mismo modo trabajos científicos que en principio ponen de relieve la incapacidad del psicópata para anticipar consecuencias negativas derivadas de sus actos, tanto en relación a su propia persona como a la de su víctima. Dicha falta de anticipación emocional ante estímulos adversivos se ha comprobado experimentalmente. Respuestas de conducción de la piel poco intensas en la anticipación del choque eléctrico, del ruido, bajo ritmo de pulso, escasa duración de los efectos captados, muy lenta recuperación autónoma. Y lo que es clínicamente más significativo, las investigaciones de Medic insinúan la incapacidad del psicópata para aprender del castigo, de modo que de un determinado sustrato biológico le impediría formar una conciencia social. Tal vez, tal vez su bajo nivel de activación, quizás cierta dificultad para verbalizar la contingencia implícita en el condicionamiento adversivo determinan el reducido condicionamiento autónomo del mismo para aprender por un estímulo doloroso y adversivo. Otras aportaciones de la moderna biología criminal y de la sociobiología es la bioquímica. Entonces, ¿la que es la sociobiología? Es un enfoque de estudio de las sociedades humanas a partir de las bases biológicas de las conductas sociales en los animales, incluyendo por supuesto los humanos, como son la agresión, la territorialidad, los sistemas sociales y la elección de pareja. La sociobiología, según Wilson, se ocupa de los fundamentos biológicos de la conducta social en las diversas especies animales, incluido el ser humano. Uno de sus centros de interés, en todo caso, por lo que afecta a la criminología, es el estudio del comportamiento agresivo, su génesis y etiología, sus manifestaciones fenomenológicas y sobre todo sus funciones. Aun cuando el análisis filogenético del comportamiento agresivo constituye una línea de investigación todavía incipiente, todo parece indicar que su posterior desarrollo científico aportará información y conocimientos muy útiles para la criminología. De hecho, se ha observado que la investigación de la conducta de los animales, de cuyo reino forma parte el hombre, permitirá sin duda un mejor conocimiento del comportamiento de este, sugiriéndose la existencia de interesantes paralelismos entre algunas formas de agresión animal, la llamada agresión territorial, la de dominación, la sexual, la disciplinaria, y determinados comportamientos delictivos del hombre, entre los que se incluirían las agresiones defensivas, el homicidio, la violación y el maltrato infantil. Del mismo modo, un sector de la doctrina científica considera que, tal como sucede en el mundo animal, ciertas situaciones precipitan o propician la conducta agresiva del ser humano.
como el encuentro con desconocidos, la presencia de bienes atractivos y la densidad poblacional. En este sentido, para la sociobiología, el hombre es un organismo biosocial, de modo que su comportamiento se haya influenciado por las condiciones físicas y factores medioambientales. La característica más destacada de este enfoque reside en la consideración del factor biológico, ambiental y el proceso de aprendizaje como recíprocamente interdependientes, no artificialmente aislados como se ha visto anteriormente. Así se mantiene que no existen dos personas idénticas y que los diversos modelos y pautas de comportamiento son producidos por la combinación del código genético y el medio o entorno. Para la sociobiología, todo comportamiento social, incluido el criminal, es un comportamiento aprendido, pero dicho aprendizaje no se controla a través de los procesos sociales de interacción, sino por otros de naturaleza bioquímica y celular. Y Ray Jeffrey resume este punto de vista en los siguientes términos. Código genético y código cerebral son de naturaleza bioquímica y comprende la estructura bioquímica de genes y de la transmisión nerviosa del cerebro. El tipo de comportamiento, respuesta, que exhibe un organismo depende de la naturaleza del medio, que es el estímulo, y de la forma en que dicho estímulo se cifra, se transmite y se descifra por el cerebro y el sistema nervioso. No heredamos ya el comportamiento como se hereda la estatura o la inteligencia. Heredamos una capacidad de interacción con el entorno. Sociopatía y alcoholismo no se heredan, sino que un preparado bioquímico de tales comportamientos se encuentra presente en el cerebro, de modo que si se da cierto tipo de medio de entorno, producirá sociopatía o alcoholismo. Jeffrey grafica esta concepción, es que el código genético por medio es igual a código cerebral por medio, que es igual a la conducta, sea conducta que la conducta criminal. Otro de la otra de las visiones que desde de las orientaciones biológicas dicen que hay cierta influencia de ciertas sustancias en el cerebro y que por tanto eso afecta el comportamiento de los individuos, llevándole a los comportamientos criminales. Entonces tenemos como primera influencia de sustancias el déficit de minerales y vitaminas. Entonces la sociobiología parece llegar a la conclusión de que un déficit de ciertas vitaminas y minerales que requiere el cerebro en sus primeros años de vida puede provocar en las personas problemas físicos y de comportamiento. Y así han tratado de corroborar la conexión entre ciertas vitaminas, dietas y la conducta criminal. Por ejemplo, Ipchen ha mantenido que la falta de vitamina D, específicamente la vitamina B3 y B6, guardan relación con el comportamiento antisocial. Y entonces dice, los esquizofrénicos y los niños con problemas conductuales y de aprendizaje acusan una clara dependencia de la falta de vitamina B, específicamente la B3 y la B6. También dice que la dependencia de la vitamina B3 es la principal causa de hiperactividad en los jóvenes y su efecto criminógeno se derivaría que tal déficit genera comportamientos de desasosiego, intranquilidad, que le llevaría a la persona
al alcoholismo, al abuso de drogas, a problemas escolares, a vandalismo y violencia. También se ha evidenciado que el exceso o déficit de minerales como el cobre, magnesio, zinc pueden influenciar el fenotipo y por tanto el comportamiento de la persona. Se ha llegado a eh, indicar que en un estudio que se hace sobre los internos, que el exceso y el café y el azúcar generan el comportamiento criminal, o que la falta de leche o productos lácteos, huevos y ciertas carnes generan una deficiencia de aminoácidos que puede afectar la conducta criminal. Y específicamente dice, por ello, recientes trabajos se han ocupado de la incidencia de la dieta alimentaria en el comportamiento del hombre. Y esto, digamos, vale la pena resaltarlo. Cuando miramos la escuela clásica, miramos que Lombroso empezó parte de sus estudios sobre el comportamiento criminal, sobre la dieta de las personas, pero que cuando se dio cuenta que digamos que esos estudios no llevaban a ninguna parte porque no había una relación entre la dieta y el comportamiento criminal, Lombroso abandonó esta corriente. No obstante, modernamente volvemos a insistir, o la criminología vuelve a insistir en la relación entre la dieta y la conducta criminal, pero esta vez diciendo, digamos, siendo más profundos en que la determinada dieta o de determinados productos producen un exceso o un déficit de determinada sustancia en el cerebro, que es lo que permite la conducta criminal. Pero a pesar de esas precisiones que antes no se tenían cuando estaba Lombroso, el análisis sigue siendo el mismo. Entonces, específicamente, Azaro, Grossbach y Niro, examinando en términos comparativos la dieta de los internos, observaron un consumo excesivo en estos de café y azúcar en relación con la dieta correspondiente del grupo de control. Strauss cree que haber constatado una significativa reducción en las tasas de reincidencia entre los delincuentes sometidos a una prueba mediante tratamiento nutritivo controlado, contrastando la alimentación de un grupo de control de no delincuentes, comprobó un consumo de leche muy superior entre los primeros, los criminales. En efecto, tanto criminólogos como dietistas han tratado de comprobar la influencia de la dieta alimentaria en el comportamiento del individuo y particularmente la conducta criminal, partiendo de la hipótesis de que ciertas sustancias podían explicar trastornos conductuales o alergias que a su vez provocarían estos últimos. Se piensa, por ejemplo, que en el pan de trigo, los huevos, la leche, el pescado, ciertos tipos de carnes, el maíz, el cacao, el azúcar, los colorantes y conservantes, algunos componentes del queso, del vino, del chocolate y de la cafeína, a los que se les asocia un plus de agresividad y desórdenes conductuales. Mejor dicho, no podemos comer nada. Se manejan tres hipótesis para fundamentar la relación entre los componentes de dieta alimentaria y agresividad. La primera supone la carencia de determinados aminoácidos que se encuentran en productos como la leche, huevos o ciertas carnes, y que son necesarios para la producción biológica de tres tipos de neurotransmisores nerviosos: la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Y eso explicaría una menor existencia en el organismo de estas sustancias determinantes en la inhibición de la agresividad. Una segunda hipótesis relaciona, por el contrario, el consumo de carbohidratos refinados que se hallan en comidas y bebidas azucaradas con la hipoglucemia. Precisamente la agresividad y la destructividad son, junto con otros muchos, algunos de los síntomas de la hipoglicemia. La tercera sugiere una clara conexión entre el consumo de ciertos colorantes y aditivos, los carbohidratos refinados, la cafeína y la
letilamina o ciertas sustancias vitamínicas en el curso de procesos alérgicos con la consiguiente agresividad, hiperactividad y hostilidad de tales procesos suelen exhibir. Entonces, esas tres hipótesis fundamentan la relación aparentemente existente entre la dieta alimentaria y la, la agresividad. En este enfoque bioquímico se ha señalado que un significativo desajuste o desequilibrio de la balanza bioquímica del ser humano, especialmente en su juventud, generada por cierta dieta errónea o defectuosa, metabolización de ciertas sustancias, puede terminar con trastornos conductuales. Y estos trastornos conductuales, a su vez, pueden llevar al comportamiento delictivo. Entonces, conforme a este enfoque, se dice que los comportamientos delictivos no son reacciones psicosociales, sino síntomas o manifestaciones de desequilibrios metabólicos causados por dietas defectuosas o una nutrición deficitaria. Por su parte, la hiperactividad, entendida como factor criminógeno, se traduce en un desasosiego, intranquilidad y posteriormente en un comportamiento delictivo, lo cual estaría vinculado a dos causas específicas: el déficit nutricional o la hipoglicemia, que es el bajo nivel de azúcar en la sangre. ¿Y por qué la hipoglicemia? Porque el cerebro es el único órgano que obtiene su energía exclusivamente de la combustión de hidratos de carbono. Por ello, la falta de niveles adecuados en la glucosa en sangre o un brusco descenso de los mismos puede deteriorar el funcionamiento, afectando el metabolismo. Así, irritabilidad, ansiedad, depresiones son síntomas de la hipoglicemia y que criminológicamente interesan por cuanto suele traducirse en comportamientos agresivos, violentos o atentados contra la libertad sexual, conforme los autores de esta teoría. Hay otro tipo de investigaciones ambientalistas en que hacen énfasis en la relevancia etiológica de los factores como el térmico, acústico, luminoso, que son factores que por cierta predisposición de la persona, que son causados por una base física, generan factores estresantes que pueden degenerar en comportamiento delictivo. Entonces hay personas que son, se me olvidó la palabra, que son fotosensibles. Entonces, las investigaciones ambientalistas dicen que las personas que son fotosensibles, que ese estímulo luminoso genera un factor estresante dentro de la persona, lo cual puede volverla agresiva o puede generar mayor irritabilidad en la persona, lo cual puede derivar en un comportamiento delictivo. Y esta vinculación entre la agresividad y el comportamiento delictivo y los fundamentos psicosociales de estos comportamientos, lo podemos explicar bajo dos teorías. Eh, la, las instintivas y las ambientalistas. Las instintivas, siguiendo a Darwin en su famoso libro El origen de las especies, indica que la agresividad tiene una naturaleza primaria, que tiene una función adaptativa, que esa pulsión a la agresión es instintiva, independiente a los estímulos internos,
que tiene un fin principal que es la conservación de la especie. Otros autores acercan este instinto a lo que Freud llamaba la pulsión de la muerte. Entonces, por ejemplo, para Lorenz, la pulsión de agresión en los animales es un instinto primario, independiente de los estímulos externos, cuya misión sería la conservación de la especie y sin ninguna relación con el principio del mal. Cumpliría tres funciones: la selección del más fuerte en bien de su perpetuación, la agresión intraespecífica con la finalidad de proporcionar un territorio donde incluso el más débil disponga de un espacio vital idóneo, y por último la creación de un orden jerárquico que afiance una estructura social sólida. La agresividad, por tanto, es una fuerza instintiva primaria que responde a estímulos internos y cuya génesis y desarrollo no interviene sustancialmente influencias externas, la experiencia ni la educación. Dichos estímulos endógenos provocan una tensión interna que genera inquietud e impulsa a la acción, aprovechando la oportunidad favorable, pero no darían lugar a comportamientos violentos, negativos, sino a funciones reguladoras cotidianas y necesarias para asegurar el equilibrio social. Además, como recuerda Leyhausen, discípulo de Lorenz, para mantener la convivencia es necesario inhibir la agresividad, y al desviarse de esta con frecuencia hacia un enemigo común, se refuerzan los lazos de solidaridad y la integración social. Por ello, según Lorenz, la agresión destructiva es una función equivocada del instinto, una desviación de este. Freud, en la primera etapa, entiende que la agresividad es un instinto componente del sexual, que tiene la naturaleza reactiva, defensiva, no determinada biológicamente. Posteriormente, en 1920, cambia de opinión optando por un enfoque biológico. Según este, la destructividad se convierte en un fenómeno primario de vida, pero a diferencia de Lorenz, para quien tanto la motivación agresiva como las inhibiciones sean innatas, Freud mantiene que mientras el impulso agresivo tiene base biológica, su inhibición se conforma durante la infancia con la conformación del superyo o conciencia. También Klein considera que la agresividad es una pulsión primaria al servicio de la autoconservación, por lo que deviene destructiva cuando no se preordena la satisfacción vital necesaria. Entonces, como se pudo entender del texto leído, se hace una asimilación entre el humano y los animales y los seres humanos, y dentro de la teoría instintiva se dice que la agresividad es parte de una función adaptativa eh, para proteger ciertos bienes específicos, sean sociales o sean naturales de preservación de la especie. Sin embargo, morigeran un poco la visión, obviamente, de los hombres en cuanto que esta agresividad debe ser eh, entendida bajo una óptica completamente diferente. Y por su parte, las teorías ambientalistas ven la agresividad no como un instinto primario, sino como un producto de influencias del medio, entre factores psicológicos, culturales y sociales. Por tanto, la agresión maligna, que es la humana, a diferencia de los animales, no tiene naturaleza adaptativa, sino se sitúa en un área que depende del medio. Así, la agresividad es una conjunción de las pasiones del sujeto por un lado, el resentimiento y la biografía del individuo. En la conducta agresiva se entremezclan la personalidad del sujeto, que está modulada con un sustrato biológico, la estructuración psicológica del individuo
y la superestructura social que determina, o la estructura social que determina las formas de la convivencia. Entonces, así tenemos que dentro de las orientaciones biológicas tenemos una antropología criminal, la cual comienza con la antropometría, es decir, que determinadas características físicas del individuo marcan o permiten inferir que este sujeto es delincuente, y hay varias clasificaciones. Eh, Después tenemos la biotipología, en el cual dice que la correlación entre las características físicas del individuo, sus rasgos psicológicos y su temperamento, digamos que la conjunción de, de estos tres variables pueden generar un tipo de individuo que es propenso a cometer delitos o que es eh, propenso a la agresividad. Dentro de esos tenemos la escuela alemana, tenemos la escuela americana. Eh, Otro de las formas de explicar la criminalidad se arraiga en ámbito endocrinológico, en el cual dice, mire, hay ciertos procesos hormonales, hay ciertas procesos hormonales, hay ciertos procesos hormonales, hay ciertas glándulas que regulan de forma química el organismo, y esta regulación química del organismo, cuando hay una disfunción dentro de esta regulación química del organismo, se puede presentar la posibilidad de que éstas generen comportamientos que afecten a otras personas, se pueden presentar conductas criminales. En esto vemos que, por ejemplo, eh, que, eh, que mucha testosterona pueda ser un precursor de una conducta criminal, o que los desajustes hormonales propios de la menstruación en la mujer también generen una conducta criminal. También se ha indagado sobre si la conducta delictiva o el delincuente nace o se hace. Las, que, las teorías que tienen como premisa que el hombre delincuente nace, encuentran estudios en las familias criminales, en el estudio sobre gemelos, en donde se dice que los gemelos, al tener mayor semejanza, tienen una mayor probabilidad de cometer delitos. A este estudio, con posterioridad, se dice que el entorno juega un gran porcentaje, que no es únicamente la carga hereditaria, sino también el ambiente, yéndonos más un poco en las teorías sociológicas que vamos a ver en una próxima clase. También están los estudios de adopción, las malformaciones, otra de las formas para poder entender desde el punto de vista biológico la criminalidad son las malformaciones cromosómicas. Específicamente, todo esto se centra, a pesar de las múltiples clasificaciones, se centran sobre todo en la trisonomía XYY, que dicen que al tener doble gen masculino, estas personas terminan siendo más peligrosos, violentos y con una propensión al crimen. También analizamos las alteraciones en la actividad eléctrica del cerebro, lo que llamamos la neurofisiología, y analizamos dos
de las alteraciones en la actividad eléctrica más importantes, que es la disfunción central mínima y las anomalías electroencefalográficas. Entonces se dice, mire, el cerebro no funciona en debida forma, sea por alteraciones sutiles o alteraciones un poco más graves, que esto genera ciertos comportamientos y que estos comportamientos a su vez, o sea, más bien, ciertas manifestaciones como falta de capacidad de control, hostilidad, inadaptación social, que generan a su vez una conducta delictiva. También analizamos todos los estudios que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, cómo la disfunción del sistema nervioso autónomo genera una, una conducta delictiva, puede generar una conducta delictiva. Específicamente nos centramos en el sistema nervioso simpático. Analizamos por, por qué estas anomalías, cómo estas anomalías generan unas percepciones diferentes de estas personas que tienen estas anomalías y que esta percepción de forma diferente hace que las personas no se vean, se me olvidó la palabra, se vean compelidas o se vean obligadas a hacer determinada conducta porque no le tienen miedo al castigo. Hablamos de la sociobiología. Dentro de la sociobiología hablamos de los tres factores, que el ambiental, el biológico y el proceso de aprendizaje, como interdependientes, que el comportamiento social que el comportamiento criminal, el comportamiento social es un comportamiento aprendido, que rupturas en el proceso de aprendizaje por ejemplo, el déficit de minerales y vitaminas hace que una persona sea más propensa a cometer el delito. Hablamos de la falta de vitamina B, la falta de vitamina C, la carencia de aminoácidos, eh, cómo afectan al individuo, o cómo estas teorías dicen que afectan al individuo, generando que estos trastornos conductuales generen la posibilidad que estas personas delincan. También hablamos de la hipoglicemia como una forma de alteración que puede generar del cerebro, que puede generar una conducta delictiva. Hablamos de la hiperactividad también como un factor criminógeno. Y finalmente hablamos de cómo la agresividad y sus fundamentos psicosociales, y las dos teorías, las teorías ambientalistas y las teorías instintivas, y cómo esta agresividad es una expresión de las pasiones del sujeto, el resentimiento y la biografía del individuo. Digamos, este es todo un resumen de todas las orientaciones biológicas que ha estudiado la criminología hasta ahorita. Y sobre esto, unas críticas eh, que creo que son muy pertinentes. ¿Y por qué son muy pertinentes? Porque lo que ha demostrado el trasegar de todas estas teorías nos han podido llevar a la conclusión que todas las orientaciones biológicas radicales hoy son insostenibles. Entonces, para responder la pregunta, en las preguntas que yo hice al inicio de las clases, ¿el criminal nace o se hace? Y esto participaron 3 o 4 personas, y dos de las cuales o tres de las cuales creían que los delincuentes nacían así.
Y lo que nos ha llevado, lo que nos ha demostrado todos los estudios que hemos visto, todo este recorrido, este pequeño resumen de un recorrido casi de unos 100 años, nos lleva a la conclusión de que ninguna de las tesis biológicas es sostenible hoy en día. No se ha podido demostrar una diferencia, o sea, no se ha podido mostrar una diferencia entre delincuentes y no delincuentes basado únicamente en las concepciones del ser humano. O sea, no, lo que quiero decir con esto es, no hay un sustento que permita establecer que hay genes criminales o determinados rasgos físicos, psicológicos, biológicos que permitan establecer que solo ese factor genera la criminalidad. Y esto se ha demostrado por varias, digamos, por varias vías, por varios estudios en los cuales además pone de presente que las investigaciones sobre las cuales se llegó a estas conclusiones de que la orientación biológica o el componente biológico es un factor decisivo al momento de la criminalidad, tendrían problemas al momento de establecer el grupo de estudio. Entonces, generalmente se centraba todas estas investigaciones en la población reclusa. Tampoco se podían extrapolar los resultados porque el universo objeto de estudio, desde el primer momento de la concepción de estaba sesgado porque escogía únicamente a determinadas personas. Por ser el marco de referencia o por ser el marco de referencia o el universo muy corto, las conclusiones a las que se llegan no se pueden generalizar al 100%. Una tercera crítica, y es que, digamos que estas teorías tienen de trasfondo un determinismo biológico, pero modernamente se ha entendido que el hombre no es un producto terminado, sino existencialmente abierto desde el nacimiento y abierto a una suerte de influencias interpersonales y ambientales en un continuo proceso de comunicación e interacción de los demás. Y que es esta interacción de estas diferentes factores o enfoques los que llevan a determinar la conducta de una persona y que el ser humano no es solo biología, sino es historia, cultura y experiencia. Y además desde un punto de vista político-criminal, las tesis biológicas criminales carecen de operatividad en orden de articulación a programas de prevención del crimen. Además, este tipo de orientaciones biológicas desde el punto de vista político han generado episodios que no queremos repetir, como por ejemplo la superioridad de la raza en escenarios del Tercer Reich. Listo. Con esto terminamos las orientaciones biológicas. La próxima clase vamos a continuar con las explicaciones psicopatológicas o psiquiátricas del delito. Entonces, antes de terminar, que ya nos quedan únicamente 10 minutos, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, entonces, Doctor, esos sustentos que habló sobre la hipoglicemia, cómo afectaba a los patrones de comportamiento, no se les hizo unos estudios más profundos, porque sí es cierto que los problemas de azúcar en las personas afectan o tienen incidencia en los patrones de comportamiento. Lo que pasa es que fue descartado o no probado, ¿sí? A plenitud, pero sí es tendiente que ese tipo de enfermedades en la salud, no mentales, sino biológicas, afectan los patrones de comportamiento. y entonces es que acá llevamos digamos, al enfoque de la criminología y es, efectivamente, puede que la hipoglicemia cause algún problema de comportamiento, que se cause una irritabilidad a ciertas cosas, pero que lleve eso o sea un factor determinante para la criminalidad es lo que no está probado. O sea, yo puedo probar específicamente que eso le cambia el comportamiento, pero no que ese cambio de comportamiento lo puede llevar a delinquir. No es porque usted se siente irritable en un momento que va a delinquir, sino que hay, digamos, debe haber un estímulo del medio y además una cierta historia personal que lo liga a un hecho o que lo liga a un lugar o lo liga a una persona que interactúa con ese estímulo, lo que puede llevar a la comisión de una conducta criminal. Pero entonces lo único que, digamos, ese lazo entre la conducta delictiva y el comportamiento irritable, o sea, la sensación de irritabilidad de la persona que tiene hipoglicemia es lo que no está probado. Entonces, pues por lo que dicen todos los estudios que tener como factor único, por ejemplo, la hipoglicemia o que tenga un cromosoma XYY, no marcan el comportamiento criminal propiamente dicho. No sé si me hago entender. Sí, Digamos, ahí está que es, digamos, por eso es lo importante de la criminología, es centrarnos cuál es el objeto de estudio y es el comportamiento criminal. Por eso estamos ahí. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo, si me permite. Sí, claro. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, efectivamente, mi duda va encaminada a determinar si es que dentro de estas posturas en donde se hace básicamente un análisis enunciativo, siento yo, de los efectos, que no de las causas, o de algunos simplemente elementos descriptivos inconexos, no hay algún análisis que se haga, porque es que el problema no es tener un pensamiento desviado. El problema está cuando el sujeto agente no se puede controlar o por qué decide hacerlo. Es decir, en una persona con conciencia, con una entidad psicológica normal, digámoslo, común, más bien, ¿por qué un estímulo de este tipo llega a generarle algo invencible que su propia mente no logre controlar? O sea, es que me parece que no sé si dentro de esta tesis, dentro de estas posturas, alguien ha hecho algún estudio. Listo, vamos a decir, la hipoglucemia genera esto, esto y esto, pero hay algo que nos genere una disminución de pronto de nuestras capacidades de entender, de conocer, de digamos, de decidir, porque es que el problema, insisto, no es que una persona piense, esté brava, tenga hambre, lo que sea, esté enojada, tenga niveles altos o menores y se enoje y quiera matar a alguien o quiera golpear a alguien, sino por qué es que la mente no logra controlarlo, o sea, por qué la carencia de voluntad para controlar ese impulso desviado. No sé si hay algo sobre ese particular. Claro, y es que, Esteban, es que digamos, esta es un primer acercamiento de la criminología al crimen. Y entonces toman como base los factores únicamente biológicos. Pero entonces esos factores únicamente biológicos no entran a profundizar por qué la persona no puede controlarse a mí misma, sino lo que dicen más o menos es como es un detonante inmediato. Una persona, teoría ambientalista, le da mucho calor, es además un endomorfo que tiende a reaccionar de forma agresiva y por tanto se produce la conducta criminal. Entonces, digamos, ellos lo ven como algo agresivo, algo médico. O sea, por eso es que es las visiones lombrosianas. Esto es, a mí me entra un virus, me da gripa y ya. Digamos, es como una suma y una resta. Entonces,
con las visiones que vamos a ver, las psicológicas y las sociológicas, van a ver que esta interacción de este factor, y esto un poco lo decían los autores que decíamos, y es la interacción de estos diferentes factores hacen que la persona no pueda controlarse. Entonces, digamos que esta es una primera visión únicamente médica. Ya vamos a ir profundizando dentro de la conducta de la persona y después vamos a ver sobre los factores exógenos que llevan a que esa persona no se pueda controlar. No sé si quedó resuelta la Sí, sí pregunta. queda claro. Muchas gracias, doctor. Queda muy claro. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, no siendo más, nos vemos dentro de 8 días y vamos a hablar de lo que les dije, las explicaciones psicopatológicas o psiquiátricas del delito. Espero que tengan una feliz noche y los dejo con el doctor. Mentiras, ya quedan únicamente 4 minuticos. Siendo así, entonces los dejo, que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profe. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches.